Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Te recuerdo que vengo trazando contigo un tema que lleva por título El don invaluable de la lealtad. Texto bíblico que nos habla de aquel que es el fiel de los fieles, el leal de los leales, el verdadero de los verdaderos, y ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Deuteronomio 7:9: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En pocas palabras, esos que le dan el lugar que le corresponde a Dios en su corazón y en todo lo que tiene que ver con su vida. Esos hijos fieles de un Dios que es fiel, el único fiel y verdadero. Y entonces hablábamos en la entrega anterior acerca de ser fieles y leales hasta la muerte. Pero ahora Dios nos hace un nuevo llamado, otro llamado que se une al anterior, y entonces dice la palabra en Números 12:7. Números 12:7 dice la palabra: no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Ahora el llamado que Dios nos hace y que se une al anterior de ser fieles hasta la muerte es que Dios nos llama a ser fieles en su casa. En su casa, o sea, en su templo, en el ministerio en el cual Dios nos ha puesto, nos ha colocado. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Dice la palabra en Hebreos capítulo 3, verso 1 al 2, lo siguiente: por tanto, hermanos santos, ojo, hermanos santos, o sea, los fieles, los leales, los verdaderos, participantes del llamamiento celestial, ese que es en Cristo Jesús, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea, de nuestro evangelio, quien es Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, o sea, en todo el ministerio que Dios le dio, o sea, en el llamado que Dios le hizo, o sea, en la obra de Dios, en la casa de Dios, en el templo de Dios. Dos pasajes en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, que nos confirman la lealtad y fidelidad en la casa de Dios de un hombre llamado Moisés. Siempre nos preguntamos cuál puede ser la clave, el secreto para ver el respaldo de Dios y su mano abriendo las puertas para cumplir su propósito en nosotros, su promesa en nosotros, su bendición en nosotros. La respuesta, mi querido y mi querida, amado y amada de Dios, la respuesta es que la clave y el secreto para esto va mucho más allá de la capacidad, los talentos, el conocimiento y los dones que pudiéramos tener. Aunque todo esto anterior es válido, es importante, hay algo que sobresale y marca la diferencia en un siervo e hijo de Dios, y es
este don invaluable de la fidelidad y la lealtad, no solamente a Dios, sino a su palabra y, atención, y a su casa, a su templo, al ministerio. Moisés fue respaldado por Dios gracias a que él tenía un corazón fiel en la casa de Dios, en las cosas de Dios, en la obra de Dios, en el templo. Dios destaca por encima de cualquier atributo es la fidelidad de Moisés. El carácter entonces se sitúa como un valor mayor donde la gracia está por encima de los dones, el amor por encima del conocimiento y la integridad y fidelidad como valores que traen honra sobre aquellos que son fieles. El mensaje del Señor hoy es invitándonos a que seamos fieles delante de Dios. No delante solo del hombre, del pastor, de la familia, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de la gente a cargo. No, fieles delante de nuestro Dios. Entonces surge una pregunta. ¿Estamos siendo fieles, leales al llamado que Dios nos ha hecho? En el lugar donde Dios nos ha puesto, nos ha colocado, ¿estamos siendo fieles? ¿Estamos siendo leales? ¿Estamos siendo verdaderos? ¿Estamos honrando a Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos, formularnos en este día. Debemos asegurarnos de que somos leales primero a nuestro cónyuge, o sea, la fidelidad nuestra primero tiene que estar situada ¿dónde? En nuestra casa, con nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, pero también a nuestros amigos y hermanos de la iglesia y desde luego al pastor, esa autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas para guiarnos, para orar por nosotros, para traernos el pan diariamente, constantemente, ese pan del cielo, o sea, la palabra de Dios. Debemos no solo ser leales en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, lo debemos ser también importante en nuestra nación, en la nación donde Dios nos ha puesto, nos ha colocado, pero también en la iglesia a la cual pertenecemos. Y repito, Dios nos ha puesto allí unidos y sirviendo en la misma visión. Cuando una persona creyente es fiel a la iglesia, al ministerio, a la obra en la cual Dios le ha puesto, esta persona que está siendo pastoreada en ese lugar, entonces empieza a experimentar una serie de bendiciones, no solamente bendiciones de un milagro, bendiciones en el área económica, familiar, sino que hay otras bendiciones que son mucho más fuertes y más importantes. Por ejemplo, este creyente está siendo plantado. Ya no anda como esa viruta, como la paja, ¿cierto? Que vuela de un lado para otro, sin un rumbo fijo, sin dirección, sin norte. No, es una persona que empieza a ser plantada. Entonces, como es plantada, esta persona, este creyente, empieza a echar raíces profundas. Raíces profundas, y dice el Salmo, junto a las aguas, donde su hoja no cae. No cae su hoja, no importa si es invierno, si es verano, si es otoño, si es primavera, no importa el tiempo. Es una persona realmente estable, profunda, constante. Pero es una persona que crece.
Y como crece, es una persona, ojo, crece en todas las áreas, ¿no? Un creyente que está creciendo en todas las áreas como persona. Primero la espiritual, la ministerial, la familiar, la económica, la financiera, la empresarial, académica, en todo. Pero es una persona que por tanto está creciendo, se está desarrollando, se desarrolla. Y al desarrollarse empieza a madurar, se vuelve un roble. No hay nada ni nadie que lo mueva, que la mueva de sus convicciones. Por tanto, es una persona, un creyente que da frutos y frutos en todas las áreas de su vida. Un creyente así es aquel que permanece. Es un creyente que permanece. No es suficiente decir que somos leales. Debemos demostrarlo con hechos. Que nos rendimos, ojo, que nos rendimos ante Dios, pero que no nos rendiremos ni abandonaremos en el primer desafío, en la primera prueba, en el primer desierto. No, no vamos a desistir ni nos vamos a rendir en el llamado de Dios. Ojo, por tanto, tampoco nos vamos a rendir ni vamos a renunciar, por ejemplo, a nuestro cónyuge, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestros pastores en aquellos momentos en que más nos necesitan. No, ahí vamos a estar, perseverando en las buenas y en las no tan buenas. Nos acordaremos de ser leales a Dios, a los hombres de Dios, porque esto trae bendición a nuestras vidas, a nuestra casa, atención, a nuestras generaciones, porque dice la palabra de Dios, del Dios de pactos, que cumple sus pactos. En ti serán benditas todas las generaciones. Sobre quién Dios cumple su pacto, sus promesas, aquellos que nos mantenemos fieles, leales en su casa. Padre, en esta hora te alabo y te bendigo, Señor, porque tú hasta ahora nos has revelado, nos has mostrado, nos has iluminado este don invaluable llamado lealtad y fidelidad, que nos garantiza el cumplimiento de tus bendiciones, no solo en nuestras vidas, sino en nuestras generaciones, hasta 1000 generaciones. Pero Señor, te pedimos nuevamente, ayúdanos a ser fieles, leales en la casa tuya, en el lugar donde tú nos has puesto para ser plantados, para echar raíces profundas, para crecer, para desarrollarnos, para madurar, para dar fruto, pero también para permanecer hasta el fin. Porque entonces seremos bendecidos. Porque entonces veremos cumplidos tus propósitos, tus planes, tus promesas en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y toda la honra sea solo para ti. En el nombre de Jesús he dicho, amén y amén. Te bendigo, paz de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. No te pierdas la continuación de este precioso tema. Paz de Cristo.